Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hermanos. Estoy aquí en Shanghái mirando el movimiento frenético del puerto más grande del mundo y no puedo dejar de pensar en algo que me tiene completamente fascinado. Hace exactamente 72 horas, cuando Donald Trump anunció triunfalmente desde Mar-a-Lago que había capturado a Nicolás Maduro, pensó que había ejecutado el golpe maestro de su presidencia. Lo que Trump no sabía, lo que sus asesores no calcularon, lo que toda la maquinaria de inteligencia americana no anticipó, es que esa operación quirúrgica en Caracas acababa de activar una respuesta china que llevaba años en preparación y que ahora se está desplegando con una precisión que está dejando a Washington completamente desconcertado. Porque de eso se trata, hermanos, de la respuesta, de la contraofensiva que Beijing había planificado para exactamente este escenario. Una contraofensiva que no viene en forma de bombarderos o misiles, sino en forma de algo mucho más devastador para el imperio americano: el colapso controlado de su hegemonía económica global. Mientras observo estos contenedores que se mueven como piezas de ajedrez en el tablero comercial más importante del planeta, una certeza se cristaliza en mi mente. Acabamos de presenciar el momento exacto en que China decidió que ya era suficiente. El momento en que Beijing dejó de fingir que podía coexistir pacíficamente con un imperio que había demostrado estar dispuesto a secuestrar presidentes en ejercicio para controlar recursos energéticos. La captura de Maduro no fue solo una operación contra Venezuela, fue una declaración de guerra contra el sistema multipolar emergente. Y China acaba de responder con una declaración de guerra económica que va a redefinir el equilibrio global durante las próximas décadas. Pero para entender la magnitud de lo que está ocurriendo, necesitamos retroceder hasta el momento exacto en que Beijing se enteró de la captura de Maduro. Porque la reacción china no fue improvisación, fue la activación de protocolos que habían estado esperando en los cajones del Partido Comunista Chino desde que Xi Jinping asumió el poder. A las 3:47 de la madrugada del 4 de enero, hora de Beijing, cuando las primeras imágenes confirmadas de Maduro esposado en el USS Iwo Jima llegaron a Cheongnan-hai, Xi Jinping convocó una reunión de emergencia del Comité Permanente del Politburó que duró exactamente 127 minutos. No hubo comunicados oficiales, no hubo declaraciones públicas, no hubo amenazas diplomáticas rutinarias. Hubo silencio, el tipo de silencio que precede a los terremotos, porque lo que ocurrió en esa reunión de emergencia, hermanos, fue la activación de lo que los estrategas chinos llaman respuesta integral asimétrica. Un plan de contingencia que había sido diseñado específicamente para el momento en que Washington cruzara la línea roja definitiva, atacar directamente a un socio estratégico chino en el hemisferio occidental. Venezuela no era solo Venezuela para Beijing, era la cabeza de playa china en América Latina, era el laboratorio donde China probaba su capacidad de proyectar influencia económica en el patio trasero americano, era el símbolo de que el mundo unipolar controlado por Washington había llegado definitivamente a su fin. Y cuando Trump secuestró a Maduro, no solo estaba capturando al presidente de Venezuela, estaba enviando un mensaje directo a Xi Jinping. Tu influencia hemisférica acaba aquí. Tus inversiones en América Latina están a merced de mi voluntad. Tu proyecto multipolar puede ser desmantelado cuando yo decida que es conveniente. El problema es que Xi Jinping había estado esperando exactamente ese mensaje durante años y había preparado una respuesta que Washington nunca vio venir. La primera fase de la contraofensiva china se activó a las 9:15 de la mañana del 4 de enero, cuando el Banco Popular de China anunció discretamente la suspensión temporal de todas las transacciones en dólares americanos con corporaciones que tuvieran vínculos con el sector de defensa estadounidense.
No fue una declaración de guerra económica oficial. Fue presentado como una medida técnica de estabilidad financiera. Pero los mercados entendieron inmediatamente lo que significaba esa medida técnica. China acababa de cortar el acceso al sistema bancario chino a cualquier empresa americana que estuviera involucrada en la cadena militar industrial que había hecho posible la captura de Maduro. Boeing, Lockheed Martin, Raytheon, General Dynamics, todas las corporaciones que habían participado directa o indirectamente en la Operación Resolución Absoluta, se despertaron ese jueves descubriendo que sus transacciones con China habían sido congeladas sin aviso previo. Era solo el aperitivo. A las 11:43 del mismo día, la State Grid Corporation of China, que controla la red eléctrica más grande del planeta, anunció la revisión técnica de todos sus contratos con proveedores americanos de equipos eléctricos. En términos prácticos, significaba que China había comenzado el proceso de desacoplamiento energético total de la tecnología americana. Pero fue a las 2:17 de la tarde cuando Beijing mostró realmente sus cartas. China National Petroleum Corporation, CNPC, la petrolera estatal más grande del mundo, anunció la reorganización estratégica de sus rutas de suministro global. En lenguaje diplomático chino, significaba que habían activado el arma energética. En cuestión de horas, CNPC había cancelado unilateralmente contratos de suministro de petróleo con refinerías americanas por un valor de $47,000 millones anuales. Ese petróleo, que tradicionalmente alimentaba la costa este de Estados Unidos, fue redirigido hacia India, Brasil, Sudáfrica y otros socios del sur global. El impacto en los mercados energéticos americanos fue inmediato y devastador. Los precios del petróleo en Estados Unidos se dispararon 23% en una sola sesión de trading. Pero más importante que el impacto inmediato fue el mensaje estratégico. China podía estrangular energéticamente a Estados Unidos sin disparar un solo tiro. Mientras tanto, en otra dimensión de la contraofensiva china, la China Ocean Shipping Company, COSCO, que controla aproximadamente 40% de la capacidad de transporte marítimo global, implementó lo que llamó optimización de rutas operativas. En términos prácticos, significaba que los cargueros chinos habían comenzado a evitar puertos americanos. Long Beach, Los Ángeles, Nueva York, Miami, todos los puertos que dependían de la logística naval china para mantener sus cadenas de suministro se encontraron súbitamente sin el 35% de su tráfico normal de contenedores. Las implicaciones para la economía americana fueron catastróficas. Walmart, Amazon, Target, todas las corporaciones americanas que dependían de manufactura china transportada en barcos chinos hacia puertos americanos descubrieron que sus cadenas de suministro habían colapsado parcialmente en cuestión de horas. Pero lo más brillante de la estrategia china, hermanos, fue el timing, porque todas estas medidas fueron implementadas simultáneamente, creando un efecto cascada que amplificó exponencialmente el impacto económico. No fue una escalada gradual, fue un shock sistémico diseñado para paralizar la capacidad americana de respuesta. Y mientras Washington trataba de procesar lo que estaba ocurriendo, Beijing activó la segunda fase de su contraofensiva, la movilización del sur global. A las 4:22 de la tarde del mismo día, el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, inició una serie de llamadas telefónicas urgentes con sus contrapartes en Brasil, India, Sudáfrica, Irán, Turquía, Indonesia y otros 23 países del sur global. El mensaje era simple pero devastador. China ofrecía términos comerciales preferenciales inmediatos para cualquier país que se comprometiera públicamente a no reconocer ningún gobierno venezolano que llegara al poder como resultado de la agresión americana.
En menos de 24 horas, 19 países habían aceptado la oferta china. Brasil fue el primero, seguido por India, Sudáfrica y México. Era la materialización práctica del mundo multipolar en acción. China había logrado crear una coalición antiamericana instantánea usando incentivos económicos, pero la jugada realmente devastadora llegó el viernes 5 de enero, cuando Beijing activó el arma financiera definitiva. El sistema de pagos interbancarios transfronterizos de China, CPS, anunció que estaba expandiendo inmediatamente su capacidad operativa para absorber cualquier transacción global que quisiera evitar el sistema SWIFT controlado por Washington. En términos prácticos, significaba que China había puesto a disposición del mundo una alternativa completamente funcional al sistema financiero occidental. Cualquier país, cualquier corporación, cualquier banco que quisiera comerciar sin depender de la infraestructura financiera americana podía hacerlo usando el sistema chino. La respuesta fue inmediata y masiva. En las primeras 48 horas de operación expandida, CIPS procesó transacciones por valor de $89,000 millones. Bancos centrales de 34 países abrieron cuentas operativas en el sistema chino. Era la dedolarización acelerada en tiempo real. Mientras tanto, en el frente tecnológico, Beijing activó lo que los analistas están llamando la bomba de semiconductores. China controla aproximadamente 60% de la producción mundial de tierras raras, elementos críticos para la fabricación de chips y componentes electrónicos. El viernes por la noche, el Ministerio de Comercio chino anunció restricciones temporales a la exportación de tierras raras hacia cualquier país que hubiera apoyado públicamente la captura de Maduro. Estados Unidos, Reino Unido y los pocos aliados europeos que habían respaldado la operación americana se despertaron el sábado descubriendo que habían perdido acceso a materiales críticos para su industria tecnológica. Apple, Microsoft, Google, Intel, todas las gigantes tecnológicas americanas que dependían de cadenas de suministro chinas para componentes críticos entraron en pánico. Sus sistemas de producción podían colapsar en cuestión de semanas si China mantenía las restricciones. Era la demostración práctica de algo que los estrategas chinos habían estado calculando durante años. Estados Unidos podía tener la supremacía militar global, pero China controlaba las redes económicas que mantenían funcionando la economía americana. Y aquí llegamos al corazón de la genialidad estratégica china, hermanos, porque Beijing no estaba intentando derrotar militarmente a Estados Unidos. Estaba demostrando que podía estrangular económicamente al imperio sin necesidad de enfrentamiento directo. Cada movimiento chino había sido calibrado para maximizar el dolor económico americano mientras mantenía la denegación plausible. China no había declarado formalmente guerra económica a Estados Unidos. Simplemente había implementado ajustes técnicos y optimizaciones operativas que casualmente resultaban en el aislamiento económico parcial de América. Era brillante. Era devastador y era completamente inesperado por los planificadores estratégicos de Washington, porque Trump y su círculo habían calculado que capturar a Maduro les daría una victoria política doméstica y demostraría al mundo que América seguía siendo la superpotencia dominante. Lo que no habían calculado es que esa demostración de fuerza provocaría una respuesta china que expondría exactamente lo opuesto: la dependencia estructural de Estados Unidos respecto a China para mantener funcionando su propia economía. El lunes 8 de enero, cuando los mercados americanos reabrieron después del fin de semana, el impacto total de la contraofensiva china se hizo visible. El Dow Jones perdió 1.847 puntos en una sola sesión. El Nasdaq colapsó 12%. El dólar se debilitó 8% respecto a una canasta de monedas globales.
Pero más allá de las cifras financieras, lo que realmente aterrorizó a Wall Street fue la comprensión de que China había demostrado su capacidad de desestabilizar fundamentalmente la economía americana sin usar armas convencionales. Era el equivalente económico de un ataque nuclear, y Washington no tenía respuesta práctica. Porque ¿qué podía hacer Trump? ¿Bombardear Shanghái en represalia por medidas comerciales? ¿Declarar la guerra a la segunda economía más grande del planeta? ¿Arriesgar un conflicto global que destruiría la economía mundial para defender una operación de secuestro que ya estaba siendo cuestionada internacionalmente? Beijing había creado la trampa perfecta. Cualquier escalada militar americana confirmaría que Estados Unidos era una potencia agresiva dispuesta a destruir el sistema internacional para mantener su hegemonía. Cualquier retroceso americano confirmaría que Washington ya no tenía la capacidad de imponer su voluntad cuando enfrentaba resistencia seria. Y mientras Trump buscaba desesperadamente una respuesta que no comprometiera su posición política doméstica, China activó la fase final de su contraofensiva, la internacionalización de la crisis. El martes 9 de enero, Xi Jinping anunció que China convocaría una conferencia de emergencia para la estabilidad global en Beijing, invitando a todos los países que quisieran discutir alternativas al unilateralismo destructivo que estaba amenazando la paz mundial. La lista de países que confirmaron asistencia fue un golpe devastador para el prestigio americano. Rusia, India, Brasil, Sudáfrica, Irán, Turquía, Indonesia, México, Argelia, Egipto, Nigeria, Pakistán, Bangladesh. Era el sur global organizándose formalmente contra la hegemonía occidental. Pero la humillación diplomática más grande llegó cuando aliados tradicionales de Estados Unidos comenzaron a considerar la participación en la conferencia china. Francia anunció que enviaría observadores. Alemania dijo que estaba evaluando la invitación. Incluso Japón y Corea del Sur expresaron interés en el diálogo propuesto por Beijing. Era la materialización del aislamiento americano. Washington había ejecutado una operación militar brillante para capturar a Maduro, pero había perdido la batalla por la legitimidad global. China había logrado retratar a Estados Unidos como una potencia desestabilizadora mientras se presentaba a sí misma como defensora del orden internacional y el derecho internacional. Y aquí llegamos a la dimensión más profunda de esta crisis, hermanos, porque lo que estamos presenciando no es solo una disputa sobre Venezuela, es la primera manifestación práctica de la transición hacia un mundo multipolar donde Estados Unidos ya no puede imponer unilateralmente su voluntad. China ha demostrado que posee las herramientas económicas, tecnológicas y diplomáticas para resistir efectivamente la presión americana. Más importante aún, ha demostrado que puede coordinar con otros actores del sur global para crear alternativas funcionales al sistema occidental. La red de pagos SIPS ya está procesando más transacciones diarias que SWIFT en Asia y África. La iniciativa de la Franja y la Ruta ya conecta más países que la OTAN y la Unión Europea combinadas. Los BRICS Plus ya representan más del 40% del PIB global calculado en términos de paridad de poder adquisitivo. Lo que China hizo esta semana fue demostrar que todas esas cifras no eran abstracciones estadísticas, eran herramientas de poder real que podían ser movilizadas contra Washington cuando Beijing decidiera que era necesario. Y esa demostración ha enviado un mensaje cristalino a todos los demás países del mundo. La hegemonía americana ya no es invencible. Existe una alternativa. Existe la posibilidad de resistir la presión imperial sin ser destruidos en el proceso.
Ese mensaje está resonando desde Lagos hasta Yakarta, desde Brasilia hasta Ankara. Gobiernos que durante décadas habían aceptado pasivamente las imposiciones de Washington están comenzando a calcular si pueden permitirse desafiar al imperio cuando tienen el respaldo de Beijing. Es la reorganización geopolítica más fundamental desde el final de la Guerra Fría y está siendo catalizadas por la captura de un presidente venezolano que Trump pensó que era una victoria fácil. La ironía histórica es devastadora. Trump intentó demostrar la supremacía americana y acabó demostrando exactamente lo opuesto: la dependencia americana respecto a China y la capacidad china de paralizar Estados Unidos sin usar la fuerza militar. Ahora, mientras escribo estas líneas desde Shanghái, veo llegar noticias de que Rusia acaba de anunciar la coordinación estratégica con China para respuestas proporcionales a cualquier agresión occidental contra socios del sur global. Irán ha confirmado la solidaridad total con Beijing en la crisis venezolana. Incluso India, tradicionalmente cautelosa en confrontaciones directas con Estados Unidos, ha expresado comprensión por la posición china. Es la consolidación práctica del bloque antihegemónico que Washington había estado tratando de prevenir durante décadas. Y la captura de Maduro, lejos de debilitar ese bloque, lo ha fortalecido y unificado como ningún otro evento anterior. China no solo contraatacó. China demostró que el mundo multipolar ya no es una posibilidad futura, es una realidad presente que tiene las herramientas para defenderse efectivamente de la agresión imperial. Y esa realización está cambiando los cálculos estratégicos en todas las capitales del mundo, porque si China puede responder exitosamente a una operación americana en Venezuela, ¿qué otros desafíos al poder imperial van a emerger en los próximos meses? ¿Brasil va a nacionalizar las bases americanas en su territorio? ¿India va a expulsar las corporaciones americanas que no respeten su soberanía tecnológica? ¿Sudáfrica va a confiscar los activos americanos en represalia por sanciones injustas? Todas esas posibilidades que hace una semana habrían parecido fantasías antiimperialistas, ahora son cálculos estratégicos reales que gobiernos serios están considerando, porque China acaba de demostrar que el costo de desafiar a Washington puede ser mucho menor que el costo de someterse indefinidamente a la voluntad imperial. La captura de Maduro ha abierto una caja de Pandora geopolítica que Washington no va a poder cerrar fácilmente. Ha demostrado al mundo que el imperio sigue siendo capaz de operaciones militares complejas, pero también ha demostrado que esas operaciones pueden provocar respuestas que debiliten fundamentalmente la posición estratégica americana. Y esa es la lección más importante de esta crisis, hermanos. No es que China haya ganado una batalla económica contra Estados Unidos, es que China ha demostrado que es posible ganar batallas económicas contra Estados Unidos. Esa demostración va a inspirar a todos los demás países que han estado esperando el momento adecuado para desafiar el orden imperial. Va a acelerar el proceso de formación de bloques alternativos al sistema occidental. Va a consolidar la transición hacia un mundo donde Washington ya no puede dar por garantizado que sus decisiones van a ser acatadas automáticamente. Mientras termino de escribir este análisis, mirando hacia el horizonte donde el sol se pone sobre este puerto que conecta Asia con el mundo, una certeza se cristaliza en mi mente. Acabamos de presenciar el momento histórico en que el mundo multipolar dejó de ser una aspiración y se convirtió en una herramienta de guerra. China no solo contraatacó, China declaró oficialmente que la era de la hegemonía unipolar había llegado a su fin, y lo hizo de una manera que Washington nunca vio venir, nunca entendió completamente y nunca va a poder revertir fácilmente. La respuesta que Trump nunca anticipó acaba de cambiar las reglas del juego global para las próximas décadas. Y Venezuela, ese pequeño país que parecía una víctima fácil para una operación de cambio de régimen, se ha convertido en el campo de batalla donde se decidió el futuro del orden mundial.
La guerra por la hegemonía global acaba de comenzar y China acaba de disparar el primer tiro económico que resonó en todos los continentes. El mundo que emerge de esta crisis no va a ser el mismo que existía antes de la captura de Maduro. Va a ser un mundo donde el poder imperial tiene límites reales, donde la resistencia antihegemónica tiene herramientas efectivas y donde el sur global tiene alternativas prácticas al sistema occidental. La contraofensiva china no fue solo una respuesta a la operación venezolana, fue el anuncio oficial de que el siglo americano había llegado a su fin y que el futuro pertenecía a quienes fueran lo suficientemente valientes para construirlo. Hasta la próxima, hermanos. Manténganse despiertos porque la historia se está acelerando a una velocidad que va a dejar a muchos gobiernos, corporaciones y analistas completamente desorientados en las próximas semanas. La respuesta que Washington nunca vio venir acaba de redefinir lo que es posible en el siglo XXI.